tierra y muere, queda sola, pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto, ¿verdad? Y hablábamos también, otro ejemplo muy descriptivo era el perfume, ¿no?, de nardo puro que llevó la mujer, ¿verdad?, en el frasco de alabastro. Y decíamos que si el vaso de alabastro no se rompía, nunca hubieran disfrutado del perfume las personas que estaban ahí, ¿no? De la misma manera también, cuando el hombre exterior no es quebrantado, el aroma del hombre interior no puede salir. Y muchos de los cristianos simplemente estamos viviendo vidas en nuestros mejores esfuerzos, pero nuestras obras son obras mayormente humanas, ¿amén? Pueden ser buenas en un sentido, pero son el fruto de nuestro esfuerzo. Y las únicas obras que tienen gran poder, que tienen el toque, el sello, la excelencia de Dios, que muestran a Dios, son las obras que proceden de Dios. Amén. Y que proceden de aquella nueva naturaleza que Él puso dentro de nosotros. Entonces, alguna persona podría decir, pues, ¿por qué el hombre, mi hombre exterior tiene que ser quebrantado? Pues claro, para que el hombre interior fluya libremente. En realidad no tiene que haber ninguna cosa mala, pero las obras humanas deben dar paso a las obras de Dios, también a las obras divinas. De hecho, nosotros necesitamos ver que en nosotros mismos lo que hacemos no tiene los resultados que esperamos muchas veces. El trabajo para el Señor, muchas cosas. Y decíamos el día domingo pasado que lo que Dios hace muchas veces es hacer una obra de quebrantamiento en nosotros. A veces es una obra muy lenta, ¿no? Vez tras vez Dios nos va quitando todo lo que puede ser, vamos a decir, el orgullo del hombre. Amén. Para que dé paso al Dios que está en nosotros. Amén. Una de las cosas más serias que tenemos es nuestro orgullo, nuestra, podemos decir, buena calificación. Muchas veces pensamos que nosotros podemos agradar a Dios con nuestras obras, pero la Biblia, yo quiero en esta mañana que junto con ustedes escuchar lo que dice la Biblia acerca de todo esto. Amén. Miren, hay un versículo, 2 de Corintios 12, versículo 9, que a veces pareciera ser un versículo no tan entendible. Dice el apóstol Pablo en este versículo, y dice, y me ha dicho, estaba hablando de que él le había orado al Señor, y la respuesta del Señor era esta. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, ¿por qué el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad? Porque no se puede perfeccionar en mi fortaleza. Porque supongamos que yo tengo ciertas características buenas. El otro día comentando estos pasajes con un siervo en el ministerio, decíamos, a veces hay personas, por ejemplo, que son muy sociables, ¿no? Son agradables a todo el mundo y siempre están
riendo, siempre son el centro de la atención, de la charla. Entonces algunos decían, pero esta clase de hombres, estos son los que deberían ser los pastores, los que pueden, ¿verdad? Pero realmente uno de ellos que tiene un don así, un colega mío, él decía, el problema es que no se sabe cuándo es el hombre y cuándo es Dios. Al contrario, cuando la persona no tiene nada de esto y de repente es sociable, de repente ama a las personas, entonces ya se puede saber que es Dios, ¿verdad? Su debilidad hace que sea el poder de Dios el que lo capacite, y el poder de Dios es el que sabe. De aquella persona muy sociable, muy todo eso, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Dentro de sus habilidades y capacidades se va a ver un poquito el egoísmo del hombre, se va a ver un poquito las cosas humanas, pero cuando es Dios, entonces lo que se va a reflejar a través de este carácter es Dios mismo y sus obras. Amén. Entonces mi poder se perfecciona, o sea, el poder de Dios se perfecciona, quiere decir es totalmente eficaz, ¿no?, en la debilidad, en la fragilidad, en la impotencia, porque en lo que yo no puedo, Dios puede. No sé si usted le capta qué es lo que está queriendo decir Pablo. Cuando yo no puedo, entonces es más fácil que Dios se manifieste. Cuando yo puedo, yo puedo hacerlo sin Dios. ¿Me capta? Las obras de Dios, las obras que son perfectas, las obras de Dios que son poderosas, podemos decir, con un efecto de mucha luz, no son las que proceden del hombre, son las que proceden de Dios mismo y se expresan a través del hombre. ¿Me entienden, mi hermano? Por eso decíamos el domingo pasado que el vaso de alabastro tiene que romperse para que la fragancia del perfume de nardo pueda salir. Por eso muchas veces esto lo tenemos que entender. Estamos queriendo hacer todo bien y hacemos, parece, todo bien, pero no hay los resultados que esperamos. Amén. Una de las maneras de las cuales el Nuevo Testamento, unas palabras que el Nuevo Testamento da, son las obras de la ley y las obras producto de la gracia. Ustedes saben que hay mucha diferencia, ¿verdad? Las obras de la ley y las obras de gracia. Las obras de la ley, podemos decir que podríamos explicar, no solamente estamos hablando de obras buenas. Obviamente, de todo lo que vamos a hablar hoy día son de obras buenas. No estamos hablando de pecado, podemos decir de un pecado directo, no de cosas malas, sino de las cosas buenas que hacemos. Amén. Quiero que esto esté bien claro. Vamos a hablar de las cosas buenas que hacemos. Pero hay cosas buenas que hacemos que se parecen a las obras de la ley. Entonces, ¿qué es una obra de la ley? Era una obra que se hacía queriendo cumplir un mandato, queriendo cumplir un mandamiento, queriendo hacer lo que dice la Biblia, pero con mis fuerzas. Amén. Con un esfuerzo totalmente humano. Amén. En Isaías, el capítulo 64, versículos 6 y 7, el profeta Isaías dice, o sea, Dios dice a través del profeta Isaías: todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Amén? Y realmente estaba hablando de las obras, ¿verdad?, que el hombre hacía en sus fuerzas. Amén. Las justicias de los seres humanos. Y luego, por ejemplo, hay varios versículos donde él habla de cosas que los hombres querían hacer, pero querían hacer en sus propios medios, sin permitir que Dios haga primeramente una obra santificadora en ellos. Isaías 58, por ejemplo, habla de
de la oración, del ayuno. Pero ¿quiénes hacían la oración y el ayuno? Eran hombres que buscaban su propio gusto, eran personas que hacían, ¿no? Por ejemplo, dice Isaías 58:1, clama voz en cuello, dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo mi rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dice, ¿por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido. Y aquí está la respuesta. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, la gente, ellos pensaban que solo por buscar y por ayunar encontrarían respuesta de Dios. Pero Dios hablaba que ellos estaban en injusticia, ¿eh? Y ellos estaban tras de sus propios caminos para hacer su propio gusto. Dice el versículo siguiente, 4, he aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, hay obras que parecen buenas, pero que a Dios no le agrada, como estas. Y como las otras de Isaías 64. Yo quiero mostrarles incluso en el libro, en dos libros, en el libro de Romanos, la diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe. Porque la fe tiene que tener obras. Amén. Y bueno, a los ojos humanos las dos son iguales porque son buenas obras. Por ejemplo, Romanos 3:20. Voy a dar varios versículos para que hagamos un contraste, ¿no? Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 28, Romanos 3:28. Está hablando el apóstol Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Sin las obras de la ley, sin las obras fruto del esfuerzo humano. Versículo 9 del mismo Romanos, capítulo 9, versículo 32. Estaba preguntando que por qué ellos no habían está hablando de Israel, que Israel quería agradar a Dios, pero no pudo. Y aquí el apóstol Pablo, que es el versículo de Israel, de Romanos, le dice, ¿por qué? Pregunta. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Ellos querían agradar a Dios, y escúcheme bien esto, y pensaban que podían hacerlo, basados en sus esfuerzos. Amén. Y yo conozco mucha gente que se esfuerza en hacer la voluntad, y no es malo. Pero Dios tiene un camino, que es el camino de la fe, el cual también trae como fruto las obras, las buenas obras. En Gálatas, capítulo 2:16, si quieren, dice, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por las obras de la ley, ¿amén? Por las buenas cosas, pero hechas en los esfuerzos humanos, sino por la fe de Jesucristo, dice, ¿verdad? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, lo recalca muy fuertemente. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. No hay una justicia cuando yo hago las obras en mis esfuerzos humanos. Las obras que Dios aprueba son las obras que yo hago fruto de la fe de Jesucristo. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 2. Es más,
Miren, la respuesta de Dios viene no por las obras que hacemos. Mucha gente le demanda a Dios: Señor, si yo he hecho todo bien, si yo te he servido, he dado generosamente. Y miren, yo demando una respuesta, me dicen a Dios. Y miren lo que dice el capítulo 3, versículo 2 de Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice el apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ustedes merecieron el Espíritu y entonces Dios se lo mandó. No, ustedes creyeron y entonces Dios se lo mandó. Eso es lo que dice. Versículo 5 de este mismo capítulo dice: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, le preguntan, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Es una pregunta retórica. Una vez le preguntaron a Jesucristo: ¿qué podemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Cristo le respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo de Dios. Amén. Aquí en el versículo 10 dice que todos los que dependen de las obras de la ley, es más, escuchen esto, están bajo maldición. Amén. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque saben que, mis hermanos, en el hombre sin Dios no hay nada bueno. Amén. En los esfuerzos humanos no hay nada agradable a Dios. O quizás si hay algo agradable a Dios es impuro. Todavía no llega a tener el efecto, el producto, la aprobación de Dios. Recuerden el domingo pasado, les veíamos, por ejemplo, en 1 Corintios 13. Toda obra, cualquier obra que no procede de amor, de nada sirve. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Amén. Entonces, toda obra que no procede de Dios, que procede de mi persona, que procede de mi buena intención, procede de mi gran inteligencia, no sé, de mi celo religioso, no sirve a Dios. A Dios toda obra que le sirve es la obra que procede precisamente de Él. Dice Hebreos, hablando de lo que es la fe, ahora porque hemos dicho que son las obras de la fe las que agradan a Dios. Y Hebreos 11:1 nos dice que en la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, la fe es una certeza, es una convicción, pero es tan profunda que no es una certeza mental. Es una cuestión espiritual, es una certeza tan absoluta que procede de lo más profundo, es algo espiritual. Es algo que viene de lo más profundo, que es Dios mismo. Por eso la fe, hay tanta gente que malusa el término fe, tanta gente que no entiende lo que es la fe. Pero la fe es imposible sin una comunión con Dios. La fe viene de Dios y luego nos conecta con Dios y nos deja conectados con Dios. Amén. Por eso dice que hay una certeza, hay una convicción. Amén. Entonces, la fe de Dios es algo más que una seguridad en la mente, más que en las emociones, ¿no? Yo estoy seguro. Hacíamos a veces el ejemplo de la fe en la ley de la gravedad. Esa es una fe, ¿verdad? No lo voy a soltar porque seguro se va a caer, ¿verdad? Usted sabe. Si yo lo suelto, su cabeza de usted y su mente sabe que va a caer. Y esta bien es una buena ilustración, pero la fe de Dios es mucho más profunda. La fe de Dios muestra cosas que
realmente son imposibles aún para la mente humana. Y dice que está producida, dice en Romanos 10:17, que la fe es por el oír, y el oír por una rema de Dios. Así está en el idioma original. En la traducción Reina Valera, ella dice por la palabra de Dios. Y algunas personas han pensado que es por entender la Biblia, por leer la Biblia. La Biblia es el logos de Dios. Amén. La rema de Dios es una palabra traída de Dios mismo a nuestra mente. Amén. Entonces, hermanos, la fe, como les digo, es imposible sin comunión con Dios. Es imposible, o sea, si hay fe, se ha establecido comunión. Entonces, por ejemplo, porque así empieza el capítulo de Hebreos 11:1, diciendo acerca de la fe. Es más, en el versículo 6 de Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. O sea, no importa cuántas obras hagan, pero si no hay fe, dice, es imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es necesario la fe en Dios, porque las obras, recuerden, las obras de la ley no justifican. Y aún si yo dependo en mi vida cristiana de hacer buenas obras por mis esfuerzos, estoy bajo maldición, lo dice en el libro de Gálatas. El ser cristiano no es ser un mejor tipo, nada más. Las obras cristianas no son unas obras mejoradas con mi viejo hombre. Aquí podemos leer desde el versículo 1, ¿no? Todos los que hicieron obras de fe eran más allá, había algo más profundo, interno. Amén. Dice el versículo 2, Hebreos 11:2 dice que por ella, por esa fe, que es la certeza de lo que se espera, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. El verdadero buen testimonio viene por las obras de la fe, no es por comportarse bonito. Está bien, no es que está mal, pero cuando uno está con las obras de ley, está empezando a fluir ese aroma del nardo puro. Si no, es una expresión del hombre viejo, es una buena expresión, es una expresión religiosa. Amén. Simplemente. Pues vamos a hablar acerca de la palabra buenas obras. Por ejemplo, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque Abel tenía comunión con Dios. Caín simplemente vio a Abel que estaba haciendo una buena cosa. Amén. Estaba queriendo hacer algo para Dios. Pero las obras de Abel procedían de fe. Por eso dice la Biblia, por la fe, el sacrificio de él fue excelente. Y si usted lee ahí en el capítulo 4 de Génesis, dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. No fue suficiente querer hacer algo bueno para Dios. Amén. Porque dice que Caín trajo una ofrenda a Jehová. Amén. ¿Están aquí? Es más, por esa fe, dice, Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Dice el versículo 5. Esa fe es tan poderosa que él no vio muerte, Dios se lo llevó. Era tan compañero de Dios, pero era un hombre como nosotros, sí. Pero ¿cuál era lo que a él lo hacía diferente? Tanto que Dios se lo llevó como su compañero.
que tenía fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Y el versículo 6, ya lo hemos visto, sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, dice acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Esa fe, mire cómo es tan poderosa, que alguien empieza a construir un barco que le costó muchísimos años, muchísimo esfuerzo, si nunca había llovido en la tierra. Esa fe tiene que ser algo profundo. Amén. Como la fe que nos salva, y como la fe que tiene que producir las obras que son luz para este mundo. Amén. Que serán iluminación para este mundo. No es solamente buenas cositas, ¿no? Pues yo le doy unos 5 pesos al pobre de la esquina. No es eso lo que es luz. Lo que es luz es las obras de fe. Aquí dice que no. Abraham, dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Quién deja su casa así y se va? Tiene que haber tenido algo muy profundo, una convicción, una certeza espiritual profunda. Y luego dice en el versículo 17 que cuando fue probado ofreció a Isaac. Y dice, y el que había recibido las promesas, dice, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios mismo le había dicho, en este hijo, todas mis promesas se van a cumplir a través de este hijo. Y luego le dice, bueno, ahora me lo vas a sacrificar. Y Abraham, hermano, o sea, lógicamente es como para decir, no, Señor, me estás contradiciendo, Señor. Si tú me has dado todas tus promesas en este hijo y ahora me pides que lo sacrifique. Pero él no era un creyente racional. Amén. Tampoco era irracional, pero no era un creyente que dependía de su mente, de su inteligencia. Él dependía de su fe, que tenía que ver con la comunión. Él oyó a Dios y dijo, bueno, Señor, no sé cómo le harás. Amén. Y dice que el versículo siguiente nos dice, pensando, dice, él le buscó de todo lado, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a levantar. Entonces, Dios dijo, bueno, tú me has prometido, me has dado todas mis promesas a través de Isaac. ¿No? En el versículo siguiente dice, entonces, bueno, yo te lo voy a sacrificar y tú me lo vas a resucitar, entonces, bueno, ¿o no? A mí esa fe le daba oportunidad a Dios. Amén, hermanos, hacer a que Abraham hiciera la voluntad de él. Amén. Que Abraham estuviera dispuesto a hacer cosas, pero increíbles. De hecho, los hombres de fe hicieron cosas contra toda mentalidad. Pues esas son las obras de fe. Esas son las obras que son luz que iluminarán. Dice el capítulo 5 de Mateo, ustedes son la luz del mundo. Y después dice, una luz no se oculta debajo del almud, sino sobre el candelero, para que los hombres vean vuestras buenas obras. Amén. ¿Qué es el almud? Es la cáscara de la semilla. Es el frasco de alabastro del perfume de nardo puro. Amén. Tiene que salir, el almud tiene que quebrarse para que la luz se vea. Esas son las obras de fe. Amén. Y la fe sin obras,
Ustedes saben que es una fe muerta, ¿verdad? Dice Santiago, en el capítulo 2, porque estoy hablando de obras de fe, no estoy hablando de una fe sin obras, como puede pasar en muchos casos. 2:14 en adelante vamos a ver Santiago. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ese tipo de fe, ¿no? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, una fe sin obras es como decirle a una persona que tiene frío: caliéntate. Caliéntate. No, pues, la fe tiene que tener la obra, ¿no? Yo tengo que darle un abrigo para que se caliente. Esa es la verdadera fe. La otra es, no sé, un dique fe, una pseudo fe. Así dice el versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso no es fe, en otras palabras. Pero alguno dirá, dice el versículo 18, muéstrame, tú tienes fe, dice, ¿no? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Pero no por mis obras de la ley, recuerden otra vez, por mis obras, fruto de la fe. Porque ahí está una diferencia que casi nosotros no comprendemos hasta ahora. Y que es mi deseo que hoy comprendamos. Porque, mis hermanos, si no entendemos esto, estamos engañados. Estamos pensando que agradamos a Dios con nuestras fuerzas, queriendo hacer lo bueno. Y como hacemos algo bueno, como somos un poquito mejor que los demás de la gente, ya estamos pensando que estamos bien. Pero estamos engañados. Porque Dios espera que vivamos vidas de fe. Amén. Por fe fuimos salvos. Y por fe tenemos que vivir. Y nuestras obras tienen que venir de la fe. Versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Dice. Bien hace, dice. Los demonios también. Amén. Y están temblando, dice, ¿verdad? 2:19 de Santiago. Mas quieres saber, hombre vano, venga mi ayudante, no me creen los hermanos. Dice. Santiago 3. Sí. Dice, ¿no? ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces. También los demonios creen, dice. O sea que no basta decir que creemos, no basta con pensar que creemos. Recuerden, la fe es algo más profundo que pensar que estoy bien. No es algo más profundo que entender las cosas. La verdadera fe es algo espiritual y produce frutos. Aquí nos está diciendo que eso es así. El versículo siguiente dice: mas quieres saber, hombre vano, que es la fe sin obras, es muerta. Si tu vida no cambia, si a tu alrededor no hay luz, hermano, te estás engañando, nos estamos engañando. Y si eso está sucediendo, tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, no puedo seguir viviendo así. Amén. No puedo seguir así. Si los que están a tu alrededor no son iluminados, si no están empezando a ver algo de Dios, algo está fallando. Amén. ¿Sabe? Lo más triste es que algo está fallando en muchos hermanos. ¿Cuántos creyentes somos en Bolivia? ¿Cuánta luz hay en Bolivia? Es la pregunta. ¿Cuántas obras de los cristianos de Bolivia están iluminando a su alrededor?
Está la gente despertando, dándose cuenta de que su camino está mal. Porque cuando viene el sol y tú estás yendo, te das cuenta que estás yendo por un camino equivocado. Cuando estás en tinieblas no te das cuenta. Por eso la Biblia dice, ustedes son la luz del mundo. Para que las personas se den cuenta, abran los ojos y miren que su sendero, su camino, no es el verdadero camino. Pero a la gente religiosa, Jesús le decía, ustedes son ciegos, ciegos y guías de ciegos. Yo de hace un tiempo, bueno, no quiero criticar a nadie, pero he visto muchos ciegos, guías de ciegos. Y yo también fui un ciego, guía de ciegos. Pero Dios me ayude a despertar. Me ayude a no ser ciego, peor a ser guía de ciego. Porque Dios me lo va a demandar más que a los ciegos que estoy guiando. ¿Amén? Por eso esta palabra, yo quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta. Por eso el domingo pasado hablé del quebrantamiento. Porque ustedes pueden decir, pastor, ¿por qué se complica la vida? Hagamos buena obra y punto. ¿Verdad? No me estoy complicando la vida. Estoy predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Hay gente que está diciendo, no nos compliquemos. Con que no robemos, no matemos, no esto, no lo otro. Estamos bien. Vayamos a los domingos a la iglesia, traigamos nuestro diezmo, cumplamos todos justicia. Estamos bien. Pero eso, así era el joven rico, recuerden. Los mandamientos sabe, le dijo Jesús. Y él le dijo, todos los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Amén. Hermanos, no es suficiente ser buenos cristianos en nuestras fuerzas. No es suficiente. El perfume no se está viendo y Dios quiere ver el perfume. Y Dios nos está usando precisamente como eso, como esos vasos quebrados para que la gente pueda oler el perfume de nardo puro. Amén. Amén. Podemos seguir en este Santiago. Pero mis hermanos, estamos hablando, miren, el comportamiento contrario a la ley de Dios, ya sabemos, sin lugar a duda es pecaminoso, ¿verdad? Estamos hablando de los que están haciendo las cosas buenas. Y aunque las buenas obras, aquí le puse, son externamente aceptables a nuestros ojos, estas buenas obras, entre comillas, no son necesariamente aceptables a los ojos de Dios. Eso es lo que estoy diciendo hoy. Muchas de ellas no tienen valor a sus ojos. Otras incluso son molestas para Él. Como a los que le predicó Isaías. Toda vuestra justicia son como trapo de inmundicia. No oren de esta manera. No ayunen de esta manera. Vuestros días de fiesta, dice, me son abominación. Vuestras lunas nuevas, no las puedo sufrir. Así decía Isaías, era el profeta Isaías. Ese era, sí, realmente un pueblo, pues, pecador. Pero creía que haciendo cosas buenas estaba compensando. Dios no nos llamó así. Dios nos llamó para transformar nuestras vidas y para manifestarse Él al mundo a través de nosotros. Otro camino, otra senda, es una senda religiosa. Hay gente que dice, no, a mí no me complique usted. Yo estoy bien, tengo mi iglesia, voy allá, me emociono los domingos, canto bonito, vuelvo a mi casa, feliz. Y para mí eso está, hasta ahí está bien.
Y quiero decirle, usted está en otro evangelio. Y yo tengo la obligación de decírselo. Las buenas obras no son necesariamente buenas obras a los ojos de Dios. Amén. En el capítulo 2 de Efesios habla de la salvación que fue por fe y todo. En el versículo 10 dice esto, que somos, dice, hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego dice lo siguiente, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es más, hermano, aquí dice que esas buenas obras para las que fuimos creados no son buenas obras producto de nosotros. Están ya preparadas. Ya las tiene Dios. Proceden de Dios. Por eso hay tanta controversia. ¿Cómo es? ¿Por obras? Si estoy haciendo obras, estoy bien. No se trata de eso. Se trata que si esas buenas obras son de fe o no son de fe. ¿Son de ley o son de fe? Amén. Si yo trato de ser más aceptable a Dios a través de mis obras, eso son obras de ley. Pero si es que Dios ha llenado mi corazón y yo estoy haciendo de corazón lo que Dios está queriendo, eso son las obras de fe. Y quiero que tengamos un ojo clínico, un ojo importante para entender la diferencia, queridos hermanos. Yo no voy a agradar a Dios a través de mis obras. Yo agrado a Dios porque estoy en Cristo, porque creí en Él. Por eso le agrado todo el tiempo. ¿Y qué pasa con mis obras? Hermanos, si yo permanezco en esa fe, Dios va a encargarse. El domingo pasado decíamos que Dios va a encargarse de trabajar en nosotros. Y un día va a empezar a quebrarse ese vaso de alabastro. Y va a empezar a fluir el perfume de nardo puro. Amén. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio poderoso que conquistó ciudades en el pasado, que transformó la ciudad de Éfeso. Amén. Y nosotros estamos queriendo que Dios haga muchas cosas en nuestra nación, pero por otros caminos, a veces caminos tan equivocados. Y he visto cristianos con unas reacciones tan poco cristianas. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cómo podemos cambiar nuestras circunstancias? Nuestro poder no está en hacer, nuestro poder está en la justicia de Dios en nosotros. Si caminamos en justicia de Dios, nosotros tendremos poder y la mano de Dios se moverá. ¿Sabe qué? En las batallas de Dios siempre, mire, con Gedeón fue bien clarito. Dijo, no, 10,000 hombres, mucha gente. Pueden creer que es por su fuerza que voy a vencer a los madianitas. Nada. ¿Amén? ¿Con cuánto se quedó? Con 300 hombres. Amén, 300 hombres nada más. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar que no es el hombre, que no son la fuerza del hombre, no es la astucia de los hombres, es el poder de Dios el que va a traer. Es el poder de Dios el que es poderoso, únicamente. Si no, estamos dando patadas de ahogado, hermanos, infructuosamente. Si tú quieres mover la mano de Dios, si tú quieres ser un instrumento de la mano de Dios en realidad, vive una vida de fe. Esa es nuestra única esperanza. Y cuando
los malvados toquen a un gusto, ahí la mano de Dios se va a mover poderosamente. Pero a un religioso no da un gusto. Jesús habló muy duro a los religiosos de su tiempo. Generación de víboras, sepulcros blanqueados. O sea, hay tantas cosas que dijo Jesús de ellos. No por nuestra gran religión, mis hermanos, no, por nuestro nivel de justicia, nuestro nivel de fe y obediencia. Amén. No tenemos que tener iniciativas humanas. Tenemos que dejar que Dios fructifique a través de nosotros. En el libro de Hebreos, es que este tema está lleno en toda la Biblia. En el libro de Hebreos habla de entrar en su reposo. ¿Cuántos han leído esa parte? Bueno, hoy no hay tiempo. ¿Sí? Otro día vamos a verlo, si ustedes quieren. Pero dice que el que ha entrado en el reposo de Dios, que eso es entrar en el reino, reposó de sus obras, dice, como Dios reposó de las suyas el séptimo día. Eso dice el libro de Hebreos. Entonces reposé de mis obras, entonces no voy a hacer nada. No, reposaste de las obras tuyas, pero ahora vas a hacer las obras de fe. Eso es lo que dice, eso es reposar de mis obras, es dejar de hacer las cosas por mi fuerza, por mi entendimiento, por mi iniciativa, y permitir que Dios dirija mi vida y Dios sea el originador de mis obras. Amén. Amén. Y si yo estoy viviendo, mis queridos hermanos, y no veo dentro de mí ese impulso de hacer lo bueno, quiero decirle, hay algo que necesito trabajar en mi vida, o necesito pedírselo a Dios. Y es probable, si ustedes han escuchado el mensaje del domingo pasado, que Dios le traiga ciertas cosas, Dios trate con usted de alguna manera. Pero si usted quiere dar fruto, usted feliz se va a someter al trato de Dios. Ahora, si usted no lo quiere, está bien, está muy bien sentadito en su silla religiosa, pero no diga que no se lo dijeron. Amén. Ay, Señor, es largo esto. Mire, Juan 15. ¿Qué dice Juan 15? Yo soy la vid verdadera. Amén. Mi Padre es el labrador. Dice, todo aquel que en mí no lleva fruto. ¿Qué pasa? A ver, por favor, Yelita. Capítulo 15. Versículo. Desde el primero. Y vamos a ir para adelante. O sea, el fruto no es de mí independientemente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2 dice: todo pámpano, o sea, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, que en mí no lleva fruto. ¿En quién? En Cristo. Dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si algún fruto de fe estamos dando, podemos alegrarnos. Amén. Podemos alegrarnos, porque aunque sea muy poco el fruto, Él nos va a limpiar para llevar más fruto. Lo que hablábamos el domingo pasado, eso es limpiar para llevar más fruto. Amén. El quebrantamiento del hombre exterior nos limpiará para llevar más fruto. Dice el versículo 3: y vosotros estáis limpios por la palabra que os sea. Mire, la palabra de Dios es un instrumento para limpieza, es un instrumento para producir fruto, es un instrumento para que el perfume del nardo puro pueda fluir. El versículo 4 dice: permaneced en mí. Esta es la palabra clave. Y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, aquí está el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo. Dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. No es un fruto de mí, es un fruto de que yo estoy unido a Cristo. Versículo 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, otra vez, no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero eso no se llama fruto a los ojos de Dios. El fruto a los ojos de Dios es el fruto de las cosas buenas que hacemos, fruto de nuestra comunión, de nuestra permanencia en Cristo. Amén. No en Juan Carlos, no en Rosemary, no en ninguno de nosotros. Es en Cristo, es Cristo expresándose. Él está buscándote para expresarse, mi hermano. Él es un ser que está lleno de todo. Dios es abundante, ¿ven? Es el creador. Y necesita alguien por medio del cual dar a esta humanidad. Amén. Él quisiera dar mucho, escasez no tiene. Y es dador y se goza dando. Amén. Todo, hasta sabiduría. Dice, si alguien tiene falta de sabiduría, no piense que se va a enojar. La va a dar con gusto, con todo. Aquí dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es la fe? La fe es esa conexión con Dios. Eso que nos conecta con Dios se llama fe. Eso que hace que sea Dios, que Dios pueda obrar en mi vida y que Dios pueda manifestarse a través de mí, eso se llama fe. Si hay un concepto de fe, ese es un concepto de fe. No es por fe, esto se va a volver blanco, esto se va a volver blanco, ven, por fe. Vamos, mira, crea conmigo, crea conmigo. La vez cuando Dios quiere hacer algo y yo estoy tan en contacto con Él que Él me va a usar para hacerlo. Pero Él me va a usar y Él va a hacer las obras. Tuyas, no las mías. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hay mucha gente que está haciendo muchas cosas separada de Dios, seguro. Pero nada que valga. Nada que se llame fruto para Dios. Amén. Igual, en Mateo capítulo 7, Él dice, guárdense de los profetas falsos que vienen a ustedes como lobos vestidos de ovejas. Y ahí habla del árbol y el fruto. Mateo 7, versículo 14, 12, por ahí. El 13, 14, 15, y el 16. El 16 empieza lo que quiero decir. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17 dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno se conoce por sus frutos. Amén. Y la palabra buen fruto, yo tengo aquí, no sé si tengo tiempo, aquí tengo una copia de un diccionario griego ampliado, y este habla de la palabra buen fruto que habla aquí, ¿no? Y yo les decía que
En el griego hay varias palabras que quieren decir fruto, que quieren decir bueno. Pero esta es la palabra kalos, buen fruto, kalos ergo, en el griego. Y quiero mostrarles un poquito de la palabra kalos, porque aquí dice que ese buen fruto es producto del buen árbol. Amén. Bien, le voy a leer algunas cosas. Dice, kalos es la palabra típica del Nuevo Testamento para describir la cualidad característica de la vida cristiana. Aparece no menos de 100 veces. Usualmente en la versión Reina Valera antigua es traducida como bueno o a veces honesto. En este caso, honesto no significa fundamentalmente decir la verdad, sino que se usa en el sentido latino honestus, que significa hermoso, gracioso, agradable a los ojos. En el griego clásico, kalos es una de las palabras más nobles. Y no hay nada que a través de su historia deje de tener un cierto esplendor. Estos estudiosos estudian la palabra desde el griego clásico. Dice, originalmente se refería a la belleza de la forma. Podría aplicarse a una persona atractiva o a cualquier cosa que fuera bella. Dice, Candaules pensaba que su esposa, la reina, era la más hermosa, la palabra caliste, que viene de Kalos, de todas las mujeres, en Herodoto, etc. Son 7 hojas, pero voy a leer algunas frases. Dice, Kalos también significa bello y honorable en el sentido moral. Dice, Homero, hablando de los hombres rapaces, dice, no es kalos, no es honorable ni justo robar a los huéspedes. Son frases que había. La mejor forma de apreciar el significado de kalos, dice, será contrastándolo con la palabra ágatos, que es la palabra griega corriente para expresar la idea de lo bueno. Escuchen esta. Ágatos es lo moral y prácticamente bueno. Kalos no solo denotan lo que es moral y prácticamente bueno, sino también lo que es estéticamente bueno y agradable a los ojos. Kalos tiene una belleza mucho mayor que la palabra ágatos, que es lo moralmente bueno. Santiago Hort, en su comentario de Santiago 2.7, dice, kalos es lo bueno como visto, como impresionando directamente todo lo que entra en contacto con él. Mire, no solamente bueno en el resultado, que serían ágatos, sino más allá. En el relato de la creación, cuando Dios miraba el mundo que había hecho, vio que era buenos, y la palabra en la Septuaginta es la palabra kalos. Cuando una persona es ágatos, lo es en el sentido moral y práctico del término y el resultado de su actividad. Pero kalos añade la idea de bondad. A la idea de bondad, la idea de belleza, de atractivo, de gracia, de simpatía. O sea, hay más allá en esta palabra que viene del fruto, ¿verdad? Del buen fruto, producto del buen árbol. Aquí dice, discutiendo kalos en los papiros, dice Milligan, refiriéndose al poder que hay en kalos, dice que a todas las luces se evidencia a sí mismo. Kalos se evidencia. Todo lo que es kalos tiene belleza en su apariencia, es decir, a la vista de todos. Claramente se aprecia que kalos es una palabra noble que describe lo hermoso, lo bello, lo que despierta amor y admiración, lo que es útil y honorable. Kalos es la palabra que se refiere a la bondad atractiva, no solamente a la que satisface la conciencia, sino también a la que deleita al corazón y a los ojos. Amén. Por eso hablamos de buenas obras, como luz, y esa es la palabra kalos. Uno de los usos más interesantes y significativos de kalos tiene que ver con consistentemente y repetidamente con las buenas obras que deben caracterizar
la vida del cristiano, es lo que estoy diciendo. Nuestra luz ha de ser muy brillante en presencia de los hombres para que vean nuestras buenas obras. Mateo 5:16. Jesús había mostrado a sus enemigos muchas buenas obras, ¿no? Cuando le dice, esto más, pero yo tengo harto. Evidentemente, dice, no es suficiente con que la vida cristiana sea buena, también debe ser atractiva. Una bondad ceñuda, con poco encanto, dice, es ciertamente bondad, pero no es una bondad cristiana, porque la bondad cristiana ha de tener cierto encanto. En las obras cristianas tiene que haber una floración de hechizo. El auténtico cristianismo, dice, debe siempre atraer y nunca repeler. Hay algo así como la bondad rígida, austera y desamorada, pero tal bondad se aparta mucho del modelo cristiano. El cristiano, en todos sus esfuerzos por ser bueno, en todos sus empeños por lograr la santidad moral, nunca debe olvidar la belleza de la santidad. Amén. Miren, esta persona es un estudioso de griego y hay varias. Bueno, creo que ya nos hemos pasado mucho. Yo les puedo pasar este Word si quieren en el grupo para que usted lo vea, porque me encanta. Hermanos, lo que yo quiero decirles en esta mañana es que nuestra vida debe iluminar. Hermanos, no podemos estar contentos con simplemente no ser tan malos como la gente. No tenemos que estar contentos con ser un poco mejores que lo que nos rodea. Dios nos ha llamado a algo mayor, a algo más profundo y poderoso. Y quizá no estamos viendo mucho los resultados de nuestra vida, especialmente con las personas que nos rodean, porque es ahí donde puede olerse el perfume. Quizás se deba a lo que ahora estamos entendiendo, ¿no? A la necesidad de que sea lo que hacemos sea un fruto de la presencia y del dominio, podemos decir, que voluntariamente nosotros le damos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Y yo sé que hay una oposición de nuestro ser personal, hay una oposición de nuestra justicia propia muchas veces que nos impide hacer lo bueno. Amén. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer lo bueno con alguien, pero yo juzgo con mi mente, no, esa persona no lo merece? O sí, nos pasa o no nos pasa. Tantas veces hemos impedido el obrar de Dios en nuestra manera, por nuestra manera de pensar. Pero Dios nos quiere hacer por eso como niños y quiere que nuestra vida fluya. Por eso dice el apóstol Pablo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es lo más lindo que podemos ver, que no es necesario ser fuertes. Amén. Es más, es mejor ser débiles, porque ahí donde yo no puedo, yo lo único que puedo esperar es la ayuda y la presencia de Dios. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Que en nuestra vida cristiana nosotros anhelemos ver este fruto, anhelemos que sea diferente, no sea hasta aquí cuánto gozo, cuánta satisfacción tenemos en nuestra vida cristiana, pero yo sé y quiero que sea mi experiencia y la experiencia de todos ustedes, el que ese perfume empiece a ser olido. Amén. Yo quisiera que nos pongamos de pie, todos los que desean esto, y le pidamos al Señor, puede ser de pie, sentado. Padre, yo quiero pedirte, Señor,
puedo pedirte por mí mismo. Y sé que mis hermanos también te van a pedir por sí mismos en esta oración. Pidiéndote, Señor, que seas tú manifestándote desde nosotros hacia los que nos rodean, Señor. Que nuestro prójimo pueda ser iluminado por nosotros. Que cada vez que alguien se encuentre con nosotros pueda recibir algo de tu inmensa gracia, algo de todo lo que tú tienes, Señor. Porque nosotros estamos quebrantados y con una abertura por donde puede fluir tu perfume, Señor. Gracias te doy, Señor. No queremos seguir siendo conformados a una vida que nosotros mismos sabemos que nos hace. Nosotros mismos sabemos que no está dando fruto. Nosotros mismos entendemos que tu fruto es mayor, que nuestro cristianismo tiene algo más grande, que este mismo mundo necesita algo mayor y que nosotros pudiéramos ser el instrumento tuyo, Padre. Queremos ser. Yo sé que hasta aquí muchos y yo estamos, Señor, a veces decepcionados. Quisiéramos que haya más de ti en nuestra vida. Y por eso te pedimos, porque también creemos que también esa es tu voluntad. Y estamos seguros que tú lo vas a hacer. Gracias.